Para la fractura de fémur, ya sea abierta o no, vamos a realizar un vendaje en forma circular, dando 2 vueltas al inicio de la venda para asegurarla. Después vamos a acabar la venda en la misma zona, procurando no apretarla tanto, así cuidando la circulación de nuestro paciente. Cuando estemos por terminar el vendaje de nuestro paciente, vamos a colocar esparadrapo para que este no se mueva o se caiga. Después evaluaremos el índice neurovascular con el pulso, la temperatura, la sensibilidad y la coloración, comparando un pie con el otro. Cabe recalcar que después de inmovilizar y colocar los pañuelos, hay que realizar otra vez la prueba neurovascular, evaluando temperatura, pulso, sensibilidad y color. Para la inmovilización y vendaje de brazo, primero vamos a realizar el vendaje. Procedemos a realizar el vendaje en forma de espiral, primero dando 2 vueltas sobre el mismo lugar. Casi por terminar el vendaje, lo que hacemos es colocar una cinta de esparadrapo para sostenerlo. Después de haber colocado una parte del cartón en la altura axilar, en la parte interna del brazo, y otro cartón en la parte externa del brazo, lo que realizamos es otro vendaje en espiral para poder sostener esto y así evitar que el paciente mueva el brazo y le provoque más dolor. Al finalizar el vendaje se coloca una cinta de esparadrapo para sostenerlo. El siguiente paso que vamos a realizar es la colocación del cabestrillo. Pasando una parte del pañuelo triangular por abajo del brazo del paciente y otra por encima. Guardando y cubriendo excedentes del pañuelo y amarrando de manera correcta para que éste no se desplace ni se caiga. Y así poder obtener un correcto cabestrillo de brazo. La maniobra del libro abierto se realiza para valorar la estabilidad de la pelvis y detectar una posible fractura o separación de los huesos pélvicos. Si se sospecha una lesión pélvica, se procede a realizar el vendaje de cadera o cincha. Este se efectúa con una venda triangular colocada debajo de la cadera del paciente y anulada al lado contrario de la lesión, con el objetivo de estabilizar la pelvis y disminuir el movimiento. Para la inmovilización de cadera, primero se debe desamarrar los cordones al paciente para poder quitar los zapatos y asimismo poder quitar las medias para poder ver lo que es el llenado capilar, el pulso, la temperatura, la sensibilidad y la coloración. Después, con 3 operadores, operador 1 a la cabeza, operador 2 y 3, colocan al paciente en decúbito lateral, colocando una férula que por la cara externa debe ser desde la axila hasta el talón y por la cara interna desde la ingle hasta el talón. Las férulas se almohadillan en los puntos de apoyo y se fijan con vendas triangulares. En este caso pusimos 4 vendas triangulares. La inmovilización de cadera se realiza para evitar el movimiento de la pelvis y las extremidades inferiores, disminuyendo el dolor y previniendo lesiones adicionales.
También colocamos 2 vendas triangulares en la parte superior en la cadera y otra por la cintura. Esto es para brindar mejor soporte y mejor inmovilización. Igualmente se le ajusta por los bordes. Después de realizar la inmovilización, se verifica el llenado capilar, temperatura, presión y pulso. Aquí tenemos a nuestro paciente que estaba trotando y se dobló el tobillo. Nosotros le estamos sospechando de un esguince de tipo 2. Para ello vamos a proseguir con un vendaje y vamos a hacer una bota para poder inmovilizar. Lo primero que vamos a hacer es empezar a zafar los cordones de manera rápida y a la vez despacio. Aflojamos todos los cordones, saco todo. Lo que vamos a hacer ahora es comparar el pulso, vamos a comparar la coloración, la temperatura y a la vez vamos a ver si es que hay crepitaciones. Vamos a retirar las medias con cuidado. Vemos el llenado capilar. Están igual al parecer. Igual la coloración y la temperatura se ven igual. Lo que voy a hacer ahora es revisar si es que hay crepitaciones y pues ver el pulso. Muy bien. Por favor, ¿puede extender el pie? ¿Puede ahora flexionar hacia la derecha? ¿Solo hasta ahí? Hasta ahí. Ya hasta ahora el otro lado, por favor. Levante el pie. Hasta ahí. Empuje. Me duele. Empuje mi mano. Me duele. Ok. Como le duele a nuestra paciente, lo que vamos a proceder ahora es hacer el vendaje. Empiezo donde terminan los dedos, donde inician, y empiezo con 2 vueltas. Lo que vamos a hacer ahora es comparar igual el llenado capilar, la coloración. ¿Te duele? ¿Te molesta? No, está bien. Bueno, ahora vamos a proceder a colocar una férula. En este caso, para hacer lo que es la bota. Entonces nos damos cuenta que no es una pierna muy grande. Entonces lo medimos y lo trazamos con la tijera limpia. Ya. Así mismo vamos a hacer lo que es el corte. Entonces, como ya tenemos el corte, vamos a proceder a cortar. Tenemos lo que es la férula ya. Esperador. Vamos a alzar el pie de manera suave y controlada. En este caso, la posición de la férula tiene que ir 4 dedos por debajo de la rodilla. Vamos a proceder a lo que es a cortar el cartón. Entonces, en este caso tenemos que ver que le cierre bien, teniendo un espacio de 1/4, que no cierre el cartón. En este caso, como ya tenemos esto, entonces vamos a quitarles la férula de la paciente. Por favor, deme alzando la pierna. No, en segundo. Y a continuación vamos a hacer lo que es la almohadillación. Ya. Y a continuación, y vamos a, con la ayuda del otro operador, alzar la pierna de manera cuidada. Entonces ya vamos a proceder a hacer la forma de la bota. Ahora se procede a pasar las vendas triangulares y se les ajusta hacia un lado, como anteriormente se lo dijo, dejando visible una parte de la extremidad. Procede a ajustar las vendas triangulares hacia un lado
las cuales van a mantener firme la férula y así tener una buena inmovilización. Respecto al pie, se debe pasar la venda por debajo, por la parte de arriba se realiza un cruce con los dos extremos de la venda y se ajusta en la parte de la planta del pie. Se debe tomar en cuenta que en esta inmovilización rompe la regla de articulación por arriba y articulación por abajo. Al finalizar la inmovilización volvemos a comprobar el llenado capilar, el pulso, el color, la temperatura, la sensibilidad y la movilidad. Se procede a realizar un vendaje circular cubriendo la fractura expuesta con una gasa. El vendaje circular se debe realizar hasta que el operador lo considere. Finalmente, este se debe de fijar con el esparadrapo. Al finalizar el vendaje se vuelve a comprobar el pulso, el llenado capilar, la coloración, la temperatura, la sensibilidad y la movilidad. Ahora se realiza la férula que va a ser a la medida del paciente, la cual está compuesta en este caso por cartón. Es más, siempre debe abarcar una articulación por arriba, una articulación por abajo. Ahora se procede a cubrir la férula para que sea más cómoda para el paciente y no le raspe o le cause alguna molestia. La férula debe ir por el lado interno hasta más o menos la región inguinal y la cara externa o el lado externo debe ir hasta más o menos la cadera. Con ayuda de un operador se procede a levantar la extremidad, el otro operador sigue pasando las vendas triangulares en este caso. Estas van a ayudar a fijar la férula. Ahora se procede a hacer el ajuste de las vendas triangulares hacia un lado. La férula no va a cubrir totalmente la extremidad, lo cual una parte queda expuesta para ver si está bien el llenado capilar, el pulso, la coloración, la temperatura, sensibilidad y movilidad. Antes de realizar el vendaje, primero vamos a ver el llenado capilar. Se toma el pulso comparándolo. Vamos con la temperatura, que es igual. La coloración. Sensibilidad, ¿siente? Sí. Movimiento, por favor. Está bien. Ahora procedemos con el vendaje. Volvemos a ver coloración, temperatura, sensibilidad, ¿siente? Sí. ¿Sí? Y movilidad. El vendaje lo siente apretado, ¿está bien? Está bien. Ahora se procede a pasar un soporte rígido que nos va a ayudar a inmovilizar la rodilla. Con ayuda del operador 2 se procede a ingresar. El operador 2 levanta la extremidad y el otro operador ingresa. Se ingresa 2 vendas para mantener un soporte y mantener la forma en la que se encontraba la extremidad. Ahora se procede a pasar las vendas triangulares, las cuales van a ser ajustadas esta vez por la parte posterior. Con ayuda del otro operador, el uno levanta la extremidad y el otro ajusta.
Y a su vez se debe colocar una venda triangular en la parte de la rótula para mantener la inmovilización de rodilla. Nuevamente se vuelve a hacer llenado capilar, pulso, color, temperatura, movilidad, sensibilidad. Antes de realizar el vendaje comparamos la mano lesionada con la mano que se encuentra normal, el llenado capilar, el pulso, la temperatura, el color, la sensibilidad y movimiento. Se va a realizar un vendaje en 8, se comienza en el dorso de la mano con 2 vueltas y después se procede a pasar por debajo del pulgar y después se procede a pasar la venda por la palma de la mano. Nuevamente cruza por encima del pulgar por el dorso de la mano. Se debe repetir las veces que sea necesario, se debe fijar con 2 vueltas y al último se asegura con el esparadrapo. Nuevamente vemos color, temperatura, llenado capilar, pulso comparando las 2 manos. Ahora diseñamos una férula con cartón, la cual se va a adaptar al antebrazo del paciente, recordando que una parte debe quedar descubierta. Ahora procedemos a acolchonarla con una venda triangular. Ahora que está lista, colocamos la férula en el antebrazo. Con ayuda de mi operador 2, se procede a pasar las vendas triangulares para fijar la férula. Las mismas deben ser ajustadas hacia un lado. De igual manera se debe dejar con una parte para poder ver la extremidad y así no tener un cierre total o completo por parte de la férula. Se procede a pasar una venda triangular para realizar lo que es el cabestrillo. El vértice se lo coloca hacia dirección del codo. Este mismo va a estar en flexión. Los otros 2 vértices se los ajusta por encima, los cuales deben ser contrario al lado de la lesión. Antes de proceder con el vendaje se verifica llenado capilar, coloración, temperatura, sensibilidad, movilidad comparando entre las 2 manos. Ahora con los bajalenguas, como en este caso, se coloca uno anterior y uno posterior. El mismo debe ser a la medida de la paciente. Se procede con el acolchonamiento para que no sea incómodo y no lastime, porque en este caso es con bajalenguas. Como se dijo anteriormente, se coloca uno anterior y otro posterior. Se procede a cubrir con el esparadrapo, el cual va a abarcar todo la férula y que ésta pues no se mueva y se mantenga ahí. Finalmente se coloca otro esparadrapo en la parte de los laterales. Por último, llenado capilar, coloración, temperatura, pulso, sensibilidad y movilidad. Para el desplazamiento de dedos tenemos que acolchonar entre los 2 dedos poniendo unas gasas. Luego de acolchonar bien entre los 2 dedos, lo que procedemos a hacer es colocar esparadrapo. El esparadrapo lo colocamos en 2 partes, en la falange distal y en la falange proximal. Una vez hecho esto, comprobamos nuevamente lo que es el neurovascular. Vemos llenado capilar, pulso, sensibilidad. También vemos movilidad y comodidad del paciente. Colocamos una férula rígida que abarque el antebrazo y la mano. La mano debe ir en posición anatómica y funcional. Muñeca en dorsiflexión, los dedos a 45 grados flexionados. Coloca una almohadilla por debajo de la mano y la muñeca y se realiza el vendaje, que inicie en la mano y termine en el antebrazo.
Al momento de culminar se va a evaluar nuevamente el llenado capilar, la coloración, la temperatura, el movimiento y la sensibilidad. Antes de realizar el vendaje se procede a verificar la coloración, la temperatura, el llenado capilar, la sensibilidad, la movilidad, comparando con la otra mano. Ahora se procede a realizar un vendaje en 8 con 2 vueltas al inicio, después se va arriba, abajo, realizando esto simultáneamente. Además, este vendaje se debe realizar en flexión, que es la posición adecuada para realizar este vendaje. Al finalizar con el vendaje se hace el llenado capilar, la sensibilidad, la movilidad, la coloración, la temperatura y a tomar el pulso, viendo que estas sean iguales en las dos manos. Para realizar la inmovilización siempre se deja a la extremidad en la posición encontrada o en la que se produjo la lesión. Ahora se procede a vendar con las vendas triangulares, realizando el cruzamiento de las mismas y así fijar la férula, las cuales deben ser ajustadas a un lado, no sobre la lesión. Es decir, estas van a ir en un tipo vendaje circular. Ahora se procede a realizar el cabestrillo. Las dos puntas se proceden a asegurarlas en la parte superior a un lado de donde está la fractura y el otro vértice se lo acomoda en la parte del codo. Al finalizar la inmovilización se vuelve a comprobar el llenado capilar, la sensibilidad, la movilidad, el pulso, el color y la temperatura de ambas manos. Para el vendaje en espiral es fundamental efectuar una valoración neurovascular en donde se mide el llenado capilar, el pulso, la movilidad, la temperatura, la coloración. Una vez realizada esta valoración, se inicia el vendaje colocando 2 vueltas de fijación alrededor del brazo para asegurar la venda. Posteriormente, se dirige la venda hacia el hombro lesionado y se realizan vueltas en espiral, cubriendo progresivamente la articulación. Cada vuelta debe superponerse parcialmente a la anterior para proporcionar una sujeción uniforme y una adecuada estabilidad. Durante el procedimiento se debe evitar
una tensión excesiva que pueda causar molestias o afectar la circulación del paciente. Finalmente, una vez terminado el vendaje, se realiza nuevamente la valoración neurovascular. Se comprueba el llenado capilar, la sensibilidad, la temperatura, la movilidad y el pulso, asegurando que el vendaje cumple su función de soporte sin comprometer la irritación ni la función nerviosa de la extremidad. Una vez se haya realizado el vendaje, vamos a proceder con la inmovilización del hombro. Para esto vamos a colocar la extremidad en flexión y rotación interna, colocando una férula rígida que se extienda por dentro desde la axila al codo y por fuera desde el hombro al codo, y en este caso se procederá a fijar con vendas de gasas. No hay que olvidarse de almohadillar estas férulas, tanto la interna como la externa, para evitar posibles dolores o complicaciones al paciente. Luego se va a colocar otras férulas, una que se extienda desde el codo hasta los dedos por dentro y por fuera de la extremidad. De igual forma, estas férulas también deben ser almohadilladas para evitar algún dolor o molestia al paciente. Se procederá a fijar esta férula con vendas de gasas, teniendo en cuenta que el amarrado siempre va hacia la parte externa. Una vez que se haya fijado de forma correcta esta extremidad, vamos a realizar con vendas triangulares un vendaje tóraco-braquial, que va a consistir en colocar una venda triangular sobre el nivel de la lesión y otra por debajo de la lesión. De esta forma se va a rodear con ambas el tórax del paciente, y hay que recordar que para esto debemos anudarlas en el tórax en el extremo opuesto a la lesión. Por último, vamos a realizar un cabestrillo para finalizar la inmovilización. Para esto se va a pasar la venda para el cabestrillo por debajo del vendaje tóraco-braquial, esto con el objetivo de obtener una mejor inmovilización. Por último, vamos a proceder a evaluar el llenado capilar comparándolo con la otra extremidad. Vamos a ver el color, la temperatura y también el pulso. En este caso se evalúa el pulso radial y también el movimiento.